Vamos a meditar unos minutos en la preciosa palabra y que sea Dios hablando a nuestras vidas. En esta hora te habla tu amigo el pastor Juan Gracia y quiero compartirte un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Se llama la fe. Escúchame bien, es nuestro movimiento hacia Dios. Te lo repito, la fe es nuestro movimiento hacia Dios. Quiero que leamos una porción de la palabra en Marcos capítulo 5, verso del 25 al 34. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y en el poder de tu Espíritu Santo. Vamos a encontrar este pasaje sobre la mujer del flujo de sangre y vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice: había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar le iba mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se acercó por detrás en la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Y la gente dice: ¿ves que te apretujaba la gente? Y le contestaron sus discípulos: ¿y aún así preguntas quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para que bien lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Me llama la atención que este pasaje en Marcos también lo encontramos en Lucas 8:43 al 48 y podemos ver cómo cada autor lo habla y narra de diferentes aspectos y de cómo ellos pueden ser claros en el pasaje que están hablando. Leámoslo en Lucas y mira lo que dice en Lucas para que usted tenga ahí en su Biblia. Lucas 8:43 al 48, la misma historia en la Nueva Versión Internacional. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús, ya que de mí ha salido poder. Subrayes en su Biblia. Y la mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies en presencia de toda la gente y contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz. Cuando lo leemos esta misma historia en varios evangelios, vamos a entender más de esta historia. También lo podemos encontrar en Mateo 9:29, pero vamos a ver cómo el Señor poco a poco va hablando y va narrando la importancia de esta mujer. Entonces, cuando leemos en Marcos y en Lucas esta historia de esta mujer, la fe es, escúchame bien, lo que nos lleva al movimiento hacia Dios. Lo que recibe de Dios es el resultado de recurrir a Él de forma activa y reclamar esas promesas de Dios a nuestra vida. En este caso, esta mujer estaba reclamando sanidad para su cuerpo. Es más, llevaba mucho tiempo con esta enfermedad. Entonces podemos ver cómo esta mujer con el flujo de sangre tocó el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo, y no fue la única persona que tocó el borde de su manto, ya que habían multitudes que estaban ahí en esa escena, pero sin embargo su toque nació de una fe. Y esto es lo que me llama la atención, como Jesús, viendo que había multitudes, había muchas personas, le llamó la atención de cómo de una persona salió fe y de él salió poder, y cómo capturó la atención de nuestro Señor Jesús, porque había muchas personas, pero esa mujer llamó la atención de Jesús y no la atención de la gente como algunos que tienen por costumbre, sino realmente la atención de Jesucristo. Ella sabía y estaba convencida que al tocar el manto de Jesús iba a ser sanada, y fue así, fue sanada en esa misma hora. Escúchame bien, amada iglesia, usted que está en esta hora conectado. Si te acercas a Jesús con fe, estarás bien. Si obedeces su palabra, estarás bien. ¿Qué esperas para
mostrar tu fe? Te pregunto en esta hora. Pídele a Dios y Él te dará más fe si no la tienes. Ahora, no tienes que mirar hacia adentro para ver cuánta fe tienes. Solamente mira y cree en Jesucristo por medio de su poderosa palabra. Qué importante cuando en Marcos 5:30 dice: y al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Esa costumbre de tocar el manto no existía, pero ella se arriesgó y creyó. Qué bueno cómo las personas tienen que creer lo que la palabra de Dios dice y cómo arriesgarse a actuar conforme a lo que uno está creyendo. Y por eso podemos darnos cuenta que tanto como Marcos, Lucas narra esta historia y lleva a que esta mujer llena de fe pudo capturar la atención de nuestro Señor Jesucristo, pero fue el movimiento de fe, fue lo que realmente esta mujer hizo, que llamó la atención de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Mateo 9:29 dice: entonces les tocó los ojos y le dijo que se haga con todos ustedes conforme a su fe. Diga amén en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 17:19 también hay versículos que hablan de la fe, cuando dice: levántate y vete, le dijo al hombre, porque tu fe te ha sanado. En Lucas 18:42 dice: recibe la vista, le dijo Jesús, ya que tu fe te ha sanado. Usted va a encontrar varias porciones de la palabra, versículos de fe, pero como esa fe de cada persona, sea un milagro financiero, un milagro de sanidad, es lo que hizo que Jesús actuara y diera esa orden, esa autoridad que el Señor tenía para recibir ese milagro que tantas personas estaban esperando en aquel tiempo, de sanidad física, sanidad del alma, liberación, restauración de hogares, restauración de su vida espiritual, milagros poderosos. ¿Por qué? Con base a la fe es lo que mueve al Señor a actuar a favor de cada uno de nosotros. Por eso es importante que entiendas esto. Tu fe es importante, es decir, tu voluntad genuina cuenta también, que es actuar con base a esa fe que el Señor nos ha dado. Por eso en esta hora quiero que esa fe tuya crezca y que coloques la mirada en Jesús, que puedas llamar la atención del Señor más que de las personas, y como esta mujer podamos ver cómo esa sanidad fue instantánea y de tantos años solamente por la fe. Por eso Isaías, el profeta, en su libro, en capítulo 1, verso 19, dice: ¿están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Entonces, qué importante entender cada promesa que tenemos, de que nuestra fe es importante y que no podemos poseer lo que no estamos dispuestos a perseguir. Oseas 6:3 dice: conozcamos al Señor, vayamos tras sus conocimientos. Tan cierto como sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Mira que estos versículos lo que lleva es hablar a nuestro espíritu de la importancia de la fe, de que yo creo y esa es mi conexión. Debemos saber que mientras haya fe, escúchame bien, nos centramos en las promesas y en el Señor, pero la duda se centra en nuestros problemas. Lo contrario a la fe es la incredulidad, es la duda, es el temor, es el miedo. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender es que esa fe es lo que mueve al cielo. Los cielos se abren a nuestro favor y en alguna área específica o en alguna necesidad, cuando usted pone en acción esa fe y esa confianza en el Señor. Diga amén, lo recibo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 5:28 también dice: pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, en la versión Reina Valera dice: seré salva. Qué importante eso. Y en Hebreos, que es un versículo muy conocido, Hebreos 11:6, dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Así que cierra tus ojos en esta hora y quiero que usted medite en esas promesas y medite en esa situación que usted está pasando y que le pida al Señor en esta hora porción de fe, un mayor nivel de fe para entrar a una nueva mayor dimensión, para ir al movimiento hacia el Señor y recibir ese milagro que usted tanto está esperando. Así que diga conmigo: Señor, en esta hora tu palabra me está retando a tener fe. Diga conmigo: a tener confianza. Por eso en esta hora, como esta mujer del flujo de sangre, que solamente tocó el borde
del Maestro recibió sanidad. Diga conmigo, solamente hoy, al orar, al pedirle, creyendo, al disponer mi vida, recibo ese milagro de sanidad a favor de mi vida. Diga conmigo, estoy sano, estoy sana, declárelo. Estoy libre en el nombre de Jesús. La fe es lo que hace que Dios se mueva a mi favor y es lo que yo puedo actuar conforme a lo que he creído. Diga conmigo, viene el milagro financiero, porque por la fe lo tomo y lo hago real a mi vida. Alguna área específica que necesita fe, hoy, diga conmigo, le ordeno, fe aumente, que se vaya a la raíz de la incredulidad y que mi confianza en el nombre de Jesús, al leer estos versículos y al escuchar esta palabra, la confianza crece en mí. Lo creo, lo profetizo. Diga conmigo, hay sanidad para mi cuerpo, hay restauración para mi hogar, hay restauración para mi matrimonio, hay restauración para mis finanzas, porque la fe es lo que hace que el cielo se mueva a mi favor. Que somos violentos y los violentos arrebatamos las bendiciones de Dios a mi favor en Cristo Jesús. Hecho está, lo declaro, lo profetizo y lo digo con mi propia boca. En Cristo Jesús todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Amén y amén.